propósito de España, porque este grupo es español, ¿usted vio la amenaza o la advertencia, como se le quiera ver, de Donald Trump a España justamente por el cuento de los aportes a la OTAN? Acuérdese usted que cuando fue esta cumbre de La Haya, pues todos los países acordaron subir al 5% del Producto Interno Bruto sus contribuciones para la defensa y de la OTAN, y España dijo, mire, yo no considero que eso se necesite el 5%, yo me comprometo a subir hasta el 2.1%, y a propósito del informe del Fondo Monetario Internacional, que a España le fue muy bien, sigue siendo una de las economías que más crece en el mundo y con mejores proyecciones, Donald Trump dijo, mire, a ustedes les está yendo muy bien, pues esto no ha lugar, esta excepción que se le dio a España. Voy a ponerle el audio de Trump y me cuenta que usted qué piensa sobre el tema. I'm very unhappy with Spain. They're the only country that didn't raise up their number to 5%. Every other country in NATO raised up to 5%. And Spain is doing very well off our backs. So I'm not happy with Spain. Spain gets protection, and they know, look, they're sort of in the semi-middle of it. And I think what Spain did is a very bad thing for NATO. I think it's very unfair to NATO. It wouldn't matter if you said you're not going to protect them because they're pretty much protected. What are you going to do? Es muy injusto con la OTAN, estoy muy infeliz con España, es el único país que no ha alcanzado el 5%, todos los demás países de la OTAN lo han alcanzado y a España le está yendo muy bien a costa nuestra. Advierte además Donald Trump que España recibe protección automática, dice él, por cuenta de su ubicación geográfica. Esa fue la amenaza que amenaza con aranceles. Además dice, bueno, sí, esto lo vamos a poner, lo vamos a arreglar en términos de aranceles. Bruselas, ahí la Comisión Europea dijo, nosotros tendríamos que responder en bloque, pues porque obviamente estamos hablando de la Unión Europea, que es un bloque de varios países. Ahí está España, no ha respondido. El que sí respondió fue el presidente, el director de la OTAN, que vio con buenos ojos esta reprimenda o esta amenaza de Donald Trump a España, Pedro Sánchez. Que usted sabe que la relación con Pedro Sánchez, quien ha aguantado, yo no sé, más vidas que un gato, o si tiene más vidas que un gato, porque se ha aguantado absolutamente todo y sigue en el poder. ¡Qué barbaridad! Pues digamos que es el segundo regaño o digamos el segundo impasse que tiene Donald Trump con Pedro Sánchez y con España en tal vez menos de una semana, ¿no? En un primer momento, hace cuestión de 5 días, dijo en la Casa Blanca que hay una posibilidad de echar a España de la OTAN, por el mismo motivo, porque dice que Estados Unidos sigue metiéndole plata y que España no está comprometida a aumentar el gasto en defensa. Yo creo, y además no sé si usted vio la imagen de Donald Trump con Pedro Sánchez en esa reunión en Egipto. Sí, ese apretón de manos estuvo como rara, ¿no? Parecían ahí una pugna, una mini lucha. Entre ese apretón de manos de Pedro Sánchez y el de Emmanuel Macron, o sea, digamos que ahí se ve como hay una contraposición, ¿no? El apretón de manos de Emmanuel Macron duró 43 segundos. No, el de Pedro Sánchez fue mucho más corto, pero digamos que Pedro Sánchez ha sido muy claro y él tiene una posición políticamente que es una antítesis del señor Donald Trump. Nosotros no somos un país guerrerista, nosotros tenemos otras inversiones sociales que hacer en medio de un conflicto bélico. Y Donald Trump ha sido también muy claro, Estados Unidos no puede seguir pagando y alimentando a la OTAN, cosa que de alguna u otra manera le ha funcionado, Jennifer, porque muchos países han dicho sí. Vamos a aumentar el Producto Interno Bruto en defensa. Pero sabe que sobre esa posibilidad de echar a la OTAN estuve leyendo que no es posible, que los miembros de la OTAN tienen que irse solamente voluntariamente, que no hay posibilidad de echar a la fuerza. Además, no creo yo que la Unión Europea permitiría que uno de sus miembros pues sea echado justamente porque logró esta excepción de subir al 2,1% la plática que le da a la OTAN, ¿no? No sabía, fíjese que no sabía de esa normativa. Me parece muy raro, pero va a tener, o sea, la pregunta es, ¿quién va a ganar el tira y encoge, no? ¿Donald Trump que está presionando o España que dice, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero yo no voy a aumentar mi gasto en defensa? Y sabe que viendo prensa española, Gonzalo, sobre este video, este pronunciamiento de Donald Trump, decía, es que claro, como Donald Trump o Estados Unidos ha crecido un poco menos que España, porque España, según el Fondo Monetario Internacional, tiene un crecimiento del 2,9% ahorita en 2025 y creo que Estados Unidos llegó al 2,0%. Entonces decían los analistas
analistas españoles, claro, es que Donald Trump está envidioso porque quiere cortarle o comerle un poco la torta de crecimiento del Producto Interno Bruto que está teniendo España, que en otras noticias, Gonzalo, me acordé de usted, porque hablaban, claro, el crecimiento está muy basado, por ejemplo, en servicios, pero decía, no estamos creciendo en temas de inteligencia artificial, tecnología, que es un poco lo que pasa en la Unión Europea. No, pero es que, Jennifer, usted de alguna u otra manera está trayendo a colación un tema que a mí me fascina y sobre todo está dando en el clavo, ¿no? La Unión Europea se ha dedicado simplemente a bloquear a las empresas desarrolladoras de tecnología, con esa actitud que muchos ponderan, muchos aplauden, de ser el policía de la tecnología, de cuidar los datos, de cuidar la ciudadanía. Europa se ha quedado rezagada. Vemos algunos que otras compañías como Spotify de Suecia y otra más, pero digamos, se han quedado atrás y todo el desarrollo está viniendo desde los Estados Unidos, incluso con el tema de los vehículos chinos y los vehículos de energía eléctrica también se están quedando rezagados frente a China, sobre todo en Alemania. Entonces sí, lo que usted dice es cierto, estamos creciendo, pero ¿creciendo cómo? Y esa es la gran pregunta que se están haciendo, no solo en España, ojo, también en Alemania. Sí, generalmente en la Unión Europea uno puede ver que hay un sistema más regulatorio, por ejemplo, en cuanto a la inteligencia artificial, están como más cautos con las consecuencias que puede tener esta tecnología en los ciudadanos. Mientras tanto, el otro ejemplo, el otro paradigma está por el lado de Estados Unidos, que va a libre mercado sin ningún tipo de regulación, y pues por eso hay la diferencia en los avances de uno y otro lado. Pero lo cierto es que a España le fue muy bien en crecimiento de Producto Interno Bruto, con el gobierno que usted dice muy cuestionado y que ha tenido más vidas que el gato, pero pues que está teniendo ahí bastantes beneficios económicos en cuanto a estas cifras que acaban de salir. Pero mire, estamos hablando, Lucas, hoy de todo el tema electoral, de la consulta, y Oscar esta mañana mencionaba el tema de la orden que había dado el presidente para ir a consulta y que estamos teniendo todo este tipo de obstáculos para que se pueda dar de manera clara y ágil para la gente. Y acuérdese usted, ese origen de la orden que da el presidente para que se haga la consulta, esto en contravía a lo que muchos de los precandidatos querían. Porque acuérdese que esto pasa cuando el comité político del pacto histórico salen y dicen vamos a hacer esto a través de una encuesta, que era lo que varios en ese momento precandidatos, que la lista era larga, después esto se terminó depurando y quedamos en los 3 precandidatos, bueno, hasta hoy, porque ya vamos en 2 precandidatos, porque Daniel Quintero hoy se retira. Se había decidido en ese momento que se iba a hacer una encuesta. El presidente Gustavo Petro dijo y trinó y dijo, no señores, esto por favor se tiene que hacer con una consulta, la consulta va porque va, y allí después de esto fue que empezaron a ver cómo iban a hacer esto. Se decanta la lista de precandidatos, María José Pizarro, por ejemplo, se baja, Gustavo Bolívar se baja, y finalmente quedamos en la lista de 3 precandidatos que ya dijeron vamos a ir a esa consulta interna del pacto histórico. Y bueno, después vino todo el tema con el Consejo Nacional Electoral, la tutela interpuesta y demás. Pero a nivel de esto, claro, el presidente Gustavo Petro como jefe natural, pues porque finalmente el pacto histórico es el movimiento y la coalición que lo llevó a la presidencia en el 2022, pues dijo no, la consulta va porque va. Pero mire, es que pasan varias cosas que son bien curiosas y que